Cervantes. Agradecemos mucho la presencia aquí, la directora del Instituto Cervantes en Atenas. Hemos tenido un acto que ha sido el depósito de una serie de manuscritos y de libros y de música de la comunidad jurídica de la comunidad judía de Salónica y de Atenas, de la mano de David Saltiel, que está aquí hoy y que nos va un poco a hablar de toda esa herencia sefardí. Hemos tenido esta entrega de estos libros y de este material en una cosa que va a ser el legado sefardí en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Y agradecemos mucho pues esa franca colaboración que tenemos con el Instituto Cervantes y que se ha puesto de manifiesto ya en muchas actividades. El programa Herencia que tuvimos el año pasado en Casablanca, Tánger y Tetuán, la exposición sobre la Edad de Oro de los judíos de Al-Ándalus, que desde el principio o en cuya concepción participó también el Instituto Cervantes desde el comienzo y que luego hemos llevado esa exposición a diferentes puntos del mundo, entre ellos a Atenas, a Salónica y también a Nueva York. La vamos a llevar a Miami y a Cracovia ya la hemos llevado. Y se manifiesta también en este acto que hemos tenido esta mañana sobre los libros que se han entregado en la Caja de las Letras. Y hoy vamos a tener esta actividad en la que vamos a hablar sobre el legado sefardí y vamos a hablar de todas estas cuestiones. Pero antes tenemos una pequeña sorpresa que es un poco de música sefardí que va a correr a cargo de... Es que tu apellido es muy difícil, entonces María Ángela, el apellido ya lo dirás tú porque yo soy... Bueno, pues eso, facilísimo para cualquier lego en la materia. Así que nada, empezamos con las canciones y luego ya empezamos con el acto. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a cantar junto con John Wasserman 3 cantigas que son de las más queridas y populares y que se encuentran en todos los países donde los sefardíes fueron después del siglo XV. La primera es una cantiga de amor con metáforas de la naturaleza. Y la segunda es la cantiga más querida por todos los judíos griegos y se podría decir que es un himno nacional. La rosa en florece en el mes de mayo, mi alma se escurece, sufriendo de amor. Mi alma se escurece, sufriendo de amor. Más presto ven, paloma, más presto ven a mí, más presto tú, mi alma, que yo me voy morir. Más presto tú, mi alma, que yo me voy morir. La rosa en florece en el mes
Mi abuelo. Tu abuelo no te conocía. Bueno, buenas tardes, yo soy Pilar Tena, soy la directora del Instituto Cervantes en Atenas. Tengo esa suerte, seguro que todos me miran con gran envidia y hay razón para tenerla porque es un puesto precioso por el país y por muchas cosas y muchos lazos que nos unen a Grecia. Uno de ellos muy importante es el de la comunidad judía que vive en el país desde hace muchos siglos y que para nosotros ha tenido además una importancia especial en estos últimos años porque gracias a la generosidad de la comunidad judía de Tesalónica tenemos ahora un pequeño centro, lo que llamamos en el argot del Cervantes una extensión en Tesalónica. Un espacio que nos ha cedido David Saltiel y su equipo con enorme generosidad, en el que tenemos aulas y una atención al público constante, donde podemos enseñar el español, donde enseñamos también celebramos exámenes de certificación, nuestros famosos DELES y demás. Bueno, el tema es que ahora hemos tenido siempre actividad en Salónica, pero desde que tenemos esta extensión hay una presencia como más constante. Quería hacer nada más esa introducción para que supieran lo que nos vincula en este momento a la comunidad
Y la primera idea de todo este acto que hemos tenido por la mañana en el Instituto Cervantes, un precioso acto, pueden verlo en el YouTube del Instituto Cervantes también, porque está grabado, lo he estado viendo hoy, ahora por la tarde. Y luego también en combinación el programa con el Centro Sefarad de Israel, que enseguida pensamos y nos ofrecieron celebrar también este acto por la tarde aquí. Entonces, un poco este es el vínculo y el significado del día de hoy, que es un día en honor a la cultura sefardí en Madrid, que queremos hacer en estos momentos. Y cuando estaba cantando María Ángela, sorry, I think you can follow me. Yo me estaba acordando creo que es una cita de Edgar Morin, que a lo mejor alguien se acuerda, pero él decía que la cultura es sobre todo algo así, ¿no? Como que la música es como el epítome de la cultura, es decir, que la música expresa de una forma muy directa las culturas, ¿no? Es decir, un libro, por supuesto, la literatura, tienes que leer, te tienes que sentarte, tienes que leer, pero esta cosa de la música que nos ha encantado a todos, ¿no? Oír cómo se unía a la gente a María Ángela mientras cantaba, ¿no? Y cómo el sentimiento de pertenencia a una cultura se expresa de forma tan especial a través de la música, ¿no? Y creo que él era el que lo decía, siento no acordarme de la frase. Yo creo decir alguna palabra sobre María Ángela Hatzistamathieu, que tampoco es tan difícil, sobre todo con el papel delante. Porque quiero que sepan quién es. Es una mujer... Es difícil Hatzistamathieu. Debemos decir el Hatzi. Hatzi. Ellos que van en Israel y el Jordán, después los llaman Hachi con el nombre. Es Stamathieu, y de que el padre se fue y se metió al dentro de su Jordán, se hizo Hachi. No, Stamathieu es más fácil, es verdad, y luego ya Hatzi nada más. Está tirado, facilísimo. En fin. Gracias, David, por el truco, ya no se me olvidará. Bueno, María Ángela es una intérprete, es una mujer absolutamente polifacética, además de cantar como canta. Ella es una experta en música sefardí, hace muchísimo trabajo de investigación, de recuperación de la música sefardí, y ella además, su repertorio no solamente es de canciones sefarditas, sino que también ella tiene una formación clásica y bueno, va desde Mozart hasta Schoenberg, pasando por música tradicional, incluso por música electrónica. Ella es también muy innovadora en muchas de las cosas que hace. Ella nació en Kavala, creció en Volos, también en la zona del norte, y vivió y estudió y trabajó en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en Tailandia y en Inglaterra. Ya desde 2016 vive en Grecia y se dedica, pues, en cuerpo y alma precisamente a investigar e interpretar la tradición musical judía de Grecia, especialmente de los judíos sefardíes, colaborando con importantes salas de música, auditorios, orquestas y demás. Colabora con el Museo Judío de Tesalónica, que es un museo por el que yo tengo una gran debilidad, un museo precioso en el centro de la ciudad, que muchos de ustedes conocerán. Y bueno, ha publicado 2 discos, un libro con canciones de la tradición judía de Grecia. Es un referente en cuanto a la música sefardí, y también en la música clásica, pues también ha estado muy implicada en conjuntos diferentes, músicos de Grecia y del extranjero, ha colaborado con muchas organizaciones. También se dedica a la enseñanza de técnica vocal y a la formación lingüística de cantantes y oradores. Es licenciada, por último, los méritos académicos, es licenciada y máster en interpretación vocal clásica por la Facultad de Artes Musicales de la Universidad Estatal de Bowling Green, en Ohio, en Estados Unidos. María Ángela, maybe you can say a few words for us about the music, traditional music of the Sephardic, what is happening, what is the outlook, what is... Okay?
Thank you. You want this one? I'll hold it for you if you want. Okay, no, it's okay. Ok, me llamo María Ángela y soy cantadora de ópera. Esta noche voy a hablar en judeo-español, aunque todavía no lo hablo muy bien. En los últimos 7 años me dedico a la investigación y el registro de la música de los judíos griegos, los romañotes y los sefardíes, así como la música del Holocausto. El acento que estoy usando es el acento verdadero de la comunidad de los judíos de Tesalónica, he estado hablando por generaciones. Tiene características únicas que lo diferencian de español debido a las influencias de la historia y cultura única de los sefardíes griegos. Me gustaría hablar brevemente sobre la evolución especial de la música sefardí en Grecia durante los últimos 5 siglos. El desenvolvimiento de la música sefardí en Grecia después de la salida de los judíos de España es una rica tela de diversas influencias culturales. Al principio, los sefardíes trajeron con ellos su música tradicional, con cantigas en ladino, que reflejaban sus raíces españolas y herencia judea. Cuando se establecieron en las ciudades de Salónico, Rodos, Kos y Creta, Candille o Creta, su música empezó a meldarse con las tradiciones otomanas y griegas. Los modos del makam otomano y los ritmos turcos, junto con instrumentos como el ud y el kanun, moldaron el repertorio sefardí. Las tradiciones folclóricas griegas también meldaron en las melodías sefardíes. Al empiezo del siglo XX, la música sefardí sufrió transformaciones más profundas, especialmente con la influencia del rebético, un género urbano traído a Grecia por los emigrantes de Asia Menor después del éxodo de los griegos de la área en 1922. Las melodías tristes del rebético y sus temas del exilio, nostalgia y las luas del día a día tocaron profundo en la experiencia sefardí. Una práctica notable durante este periodo fue el contrafactum, cuando los sefardíes adaptaban melodías existentes para escribir nuevas letras en ladino, a menudo tomando melodías de cantigas populares de Francia, Alemania, Inglaterra y en particular de cantigas griegas. Esta práctica se volvió especialmente popular durante el Holocausto, aunque se dio un cambio. En lugar de escribir nuevas letras en ladino, empezaron a escribirlas en griego. Es interesante que mientras el ladino se mantenía como el idioma de la casa, en el contexto de exilio y sobrevivencia, su identidad se volvió más griega y así se expresaron en griego. Esta evolución en idioma y música refleja con muchos cambiamientos que la cultura sefardí sufrió en los siglos después del éxodo de España, hasta el siglo XX. La música de esta manera refleja las identidades cambiantes de los judíos sefardíes y ahora es seguro hablar de un idioma musical separado dentro de la tradición sefardí que es específico a cada país a donde los judíos sefardíes se asentaron, incluyendo Grecia. Gracias. Muchísimas gracias, María Ángela. Es un resumen estupendo y muy ilustrativo, ¿no? de lo que ha pasado con la música sefardí. Ojalá puedas seguir trabajando, investigando y sacando nuevos discos y nuevas canciones y que te oigamos muchísimo más en el futuro por ahí cantar. León, vas a participar tú ahora, si te parece. León Saltiel ha sido director de diplomacia, representante en Ginebra de las Naciones Unidas y en la UNESCO, y coordinador para la lucha contra el antisemitismo del Congreso Judío Mundial. Es doctor en Historia Contemporánea de Grecia por la Universidad de Macedonia, en Tesalónica,
y ha sido investigador postdoctoral en el Graduate Institute of International and Development Studies de Ginebra y en la Universidad Aristóteles de Salónica. Entre sus publicaciones figuran el Holocausto en Tesalónica, reacciones al antijudaísmo, no, es que lo estoy traduciendo directamente, reacciones a la persecución antijudía, ¿no? Que obtuvo en 2021 el Premio Internacional Yad Vashem de investigación sobre el Holocausto, y un libro del que quizá nos vas a hablar hoy un poquito más, que es No me olvides, 3 madres judías escriben a sus hijos desde el gueto de Salónica. Ha sido becario Fulbright en la Universidad de Georgetown, donde obtuvo un máster en servicio exterior. Ha recibido numerosas becas, entre otros la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, el German Marshall Fund, está en Estados Unidos, Yad Vashem y el Instituto de Estudios para el Estudio de la Diplomacia. Es miembro, esto es muy importante, es miembro de la delegación griega, muy activo en el IHRA, que es la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Y presidirá, yo creo que lo preside ya, o lo va a presidir el grupo de trabajo académico en un próximo, el año que viene y el siguiente, ¿no? León, te doy la palabra para que nos cuentes lo que te parezca bien. Gracias. ¿Funciona este? No. Ahora. Te paso este, León. Ahora, 1, 2. Queridos amigos y amigas, es un gran honor para mí de estar con vosotros esta tarde para hablaros del legado sefardí y su futuro. Antes de empezar, permítame disculparme por mis errores que cometeré en mi español, pero estoy seguro que me entenderéis. Yo no hablo ladino como mi tío y como María Ángela, porque yo no aprendí ladino de mis padres, porque mis padres es la generación de mi tío. Entonces, yo escucho solamente el ladino de mis abuelos y de mis padres, pero no aprendí. Como es una lengua oral sin muchos libros escritos, es muy difícil para nosotros jóvenes de aprender ladino. Entonces, por eso yo aprendí castellano, para que podía hablar con ustedes esta tarde. Me gustaría agradecer al Centro Sefarad de Israel, el director Jaime Moreno, Esther, también directora de la Cultura, por su invitación a esta importante discusión, a un día con mucha emoción y con mucho simbolismo esta mañana, por la mañana también en el Instituto Cervantes. También es un honor para mí de hablar hoy como sefardí, pero también como ciudadano de España, que yo soy muy orgulloso de tener también el pasaporte español, y cuando visito ahora España no soy un extranjero, soy un ciudadano. Un español. Y voto a Toledo, entonces soy de aquí, de esta región, toledano. Para mí este tema no tiene nada de académico. Crecí en Salónica y Sefarad, a su ausencia, me rodeaba. Desde mi adolescencia descubrí mis raíces y mi historia familiar ha sido algo que me ha traído mi interés. El pasado sefardí es una parte fundamental de aquello. Aprender castellano moderno ha sido un modo de volver a conectar con el pasado de mi familia, que sufrió de manera irreversible a raíz del Holocausto. Organicé un viaje para jóvenes judíos griegos en España en 1998 para visitar muchos de los lugares históricos judíos, en Toledo, en Gerona y otros sitios. Ha participado también activamente en el marco de Ladino Society, una iniciativa de algunos miembros de la comunidad judía de Salónica para preservar y recantar costumbres y tradiciones judías sefarditas.
siempre me ha fascinado siempre me ha fascinado que los sefardíes, después de la expulsión de España, quisieron mantener el idioma y las costumbres de este país, pues seguramente les recordaban el exilio, el sufrimiento y las vidas que perdieron. Pero he llegado a entender que el español acabó siendo para ellos el idioma que los mantenía unidos y que los daba una identidad en este exilio. Para mí el español, o el judeoespañol, o ladino, o hebreo también, porque por los griegos hebreo fue el español que los judíos hablaban, es el idioma secreto en que recuerdo de mis abuelos hablaban entre ellos, o mis padres, si querían ocultarnos algo de a los niños. Es el sonido de las canciones, las expresiones, los nombres, las recetas, las oraciones que oía cuando era niño. No era España o Sefarad un país o una cultura extranjera. Más bien, España fue algo muy cercano a mí. Vivo en mis interacciones diarias con mi familia, en las festividades judías o en la sinagoga. España era el epicentro lleno o idealizado de la experiencia judía sefardí que yo estaba viviendo a miles de kilómetros de distancia en Tesalónica. Como señora Pilar mencionó, yo soy también un historiador, hice mi investigación sobre el holocausto de los judíos de Tesalónica. Como quizás saben ustedes, más del 90% de los sefardíes de Tesalónica fueron matados por los alemanes, por los nazis y sus aliados durante la guerra. Y sabe que el idioma judeoespañol, el idioma sefardí, porque esto fue lengua materna de la mayoría de los judíos de Salónica, es los que no ayudaba para que podían escudirse. Quiero decir que tenían el acento español en griego. Entonces todos podían saber que ellos que son judíos. Entonces fue muy difícil para ellos durante la guerra porque fue muy fácil de demostrar que es judío y que no es judío. Entonces, durante mis investigaciones que escribí este libro, que es mi doctorado sobre el holocausto en Salónica y por qué más que el 90% de la población fue matados, descubrí también 3 colecciones de letras de 3 madres sefardíes de Salónica que escriben a sus hijos que están en Atenas. En esta época, Salónica es sobre la ocupación alemana y Atenas es sobre la ocupación italiana. Entonces los italianos fueron más fáciles, podemos decir, que los alemanes. Y es interesante porque estas letras son escritas en francés. Que francés fue un poco la lengua franca de la Mediterránea de Este, porque había, si lo conoce, había los institutos de Alianza Israelita Universal. En todos los judíos de Turquía, de países Balcanes, también de Líbano, de Egipto, estudiaron en estos institutos. Como decía antes, ladino no tiene su propia quiero decir gramaria. Entonces es muy difícil de enseñar como en instituto. Es más un idioma oral. Pero cuando ellos escriben a sus hijos, utilizaron muchas palabras en ladino, en judeo-español, pero también cuando acerca la deportación, la letra es en ladino. Quiero decir, cuando quieren exprimir emociones y sentimientos, los exprimen en judeo-español. La lengua de corazón, no francés, que es la lengua oficial, la lengua del instituto, la lengua de correspondencia, la lengua de negocios, pero no es la lengua de corazón. Entonces, en estas letras podemos ver también esta importancia del ladino, de judeo-español en las familias. Quería un poco terminar con unas reflexiones sobre el futuro sefardí,
que no somos, señor director, optimistas o pesimistas, no solamente para el centro, para las comunidades sefardíes del mundo. Tenemos una difícil realidad actual. Los judíos sefardíes son una comunidad relativamente pequeña, dispersa en varios países. Cada vez menos jóvenes sefardíes hablan judeo-español y aprenden sobre las tradiciones y costumbres de sus antepasados. Las culturas más predominantes están ocupando un lugar importante en la vida de las personas, especialmente el hebreo o el inglés o el francés. Lamentablemente son pocos y pocos los jóvenes que aprenden el idioma y estudian esta cultura. Para un futuro de herencia sefardí, creo que debemos construir el orgullo y la propiedad sefardí. La cultura sefardí necesita salir del pasado y adquirir un vínculo moderno y contemporáneo. Los judíos sefardíes fueron líderes en filosofía, ciencia, letras y negocios. Necesitamos llevar estas historias al público y narrarlas. Deberían conseguir el lugar que se merecen en la historia de las ideas. Necesitamos hacer que Maimónides sea tan famoso como Platón o Aristóteles. Los jóvenes sefardíes deben convertirse en portadores de esta memoria, pero también las sociedades que los acogieron en todo el Mediterráneo y más allá. El labor del Centro Sefarad en ese sentido es indispensable. Recientemente produjeron la impresionante exposición sobre la Edad de Oro de los judíos de Andaluz aquí en estas salas. También la comunidad judía de Salónica se ha asociado con el Instituto Cervantes y dirige las actividades del instituto en Salónica. Junto a ello se produce un resurgimiento de interés por la cultura judeo-española y sefardí. Este tipo de esfuerzos de sensibilización y asociaciones son necesarios para llevar el patrimonio sefardí al siglo XXI. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, León. Ha sido interesantísimo y engancha muy bien ahora con la presentación que voy a hacer de David Saltiel, porque él es un hombre clave en esta labor en Grecia. Es un trabajador incansable en la promoción de la agenda de los judíos griegos y también en temas de los que tú te ocupas, como la lucha contra el racismo y el antisemitismo. David es presidente de la Comunidad Judía de Tesalónica, como hemos dicho. También es presidente del Consejo Central de las Comunidades Judías de Grecia, es decir, dirige todo el conjunto de comunidades judías de Grecia en este momento. Es el representante en temas de restitución en el Jewish Congress europeo y también es desde 2022 presidente del Museo de Holocausto de Grecia, en el que está trabajando, lo sabemos, de una forma intensísima desde hace años y que esperemos que sea ya una realidad. Se van dando pasos muy importantes. Como saben, se va a construir un museo del Holocausto. Hay una maqueta por ahí que también hemos metido en la caja de las letras hoy. Un proyecto muy bonito, un edificio absolutamente espectacular en la zona de la antigua estación de ferrocarril de Salónica, que tiene un significado muy destacado, muy importante. David lleva años luchando, mucho más que desde el 22, lleva 20 y tantos años muy implicado y ha conseguido cosas muy importantes para la comunidad judía de Tesalónica, que tiene una actividad importantísima, desde un colegio de primaria hasta una residencia de ancianos, ayudas a los estudiantes, todo tipo de actividades para apoyar a la comunidad judía. Pero además ha conseguido que se reconozca, por ejemplo, la expropiación del cementerio judío, que se pague una indemnización a la comunidad, este tipo de cosas, ¿no? Cooperar más con la Universidad Aristóteles de Salónica también para reabrir la Cátedra de Estudios Hebreos,
También ha conseguido que se erijan unos monumentos en la ciudad y demás. Bueno, no quiero seguir hablando mucho porque le quito el tiempo a David. Entonces, te paso la palabra, David. Muchísimas gracias. Gracias por todo. No me dijiste cuántos minutos tengo. Media hora. Ahora, en la mañana tenía unos cuantos minutos, ahora tengo más, menos, más. De que buenas tardes a todos. Tengo aquí escrito la historia de la comunidad. Creo que todos saben la historia. 1493, los dos no son típicos de los números, mas que los judíos de España se fueron a Grecia, a Salónico, a Esmirna, y se instalaron allá. Y allá se hizo la comunidad más grande, más fuerte, tenían todos los trabajos en sus manos, mas después, todos sabes, vinieron los alemanes, la comunidad era antes la guerra 70.000, en la guerra 50, y después la guerra 2.000, 1.500, en toda la Grecia hacemos alrededor de 5.000. Quiere decir, se destruyó todo, no había nada. Ma no es esto que yo quiero decir, que esto creo que todos lo saben. Juntos con los alemanes, lo que pasó en Grecia, esto pasó en la sangre de los judíos, de estar siempre no hablar, no meter, no demandar, una situación que si estabas hebreo debías estar un poco, no sé cómo puedo decir, de una parte, es escrito. Esto quiero decir para mí, cuando de que lo vi, me grandecí yo, de que no era cristiano, no era un chico que estaba a la escuela, yo maté el Cristo, era un poco difícil para mí. Ma cuando me hice grande y tomé la responsabilidad de la comunidad, empecé a hablar y demandar lo que pasó, meter los judíos a una situación que debíamos estar, que pueden hablar, que pueden demandar. Había muchas cosas que pasaron con los alemanes, por ejemplo, voy a decir, el cementerio griego de Salónico, el más grande de la Europa, 300.000 tumbas, etcétera, etcétera, lo habían tomado, se hizo universidad. Ninguno judío pensaba a reclamar esto, sí, la tierra, esto que era necrotafio, ¿cómo se dice? Cementerio. Yo me acuerdo cuando me hice presidente, tomé no solo estar un presidente, pero presidente todos pueden estar, pero uno que va a tomar a su mano para trocar esto que es un error. Y era un error para mí el cementerio. Los judíos me decían, David, ¿de qué estás tocando esta cosa? Vas a hacer antisemitismo. ¿De qué estás demandando de la universidad? De que ya se hizo la universidad. ¿Qué vas a quitar la universidad? ¿Qué vas? Yo demandaba. Dime, ¿no es muestra esta tierra? Sí. ¿De qué no puedo reclamar? No, dalo, hazlo regalo y deja estar tranquilo de que todos estos son mis parientes que vinieron del Holocausto. No querían más a hacer problema con ninguno para estar tranquilo. Esto no era justo para mí. Entonces,
Ok, sentí lo que decían, mas yo hice lo que me sentía. Entonces empecé una lucha, se dice, una guerra, una lucha con el gobierno, explicando que aquí no es que soy contra con ninguno, mas no es posible que uno toma la tierra y no dice nada. ¿De qué? Y cuando me veían los profesores y los ¿cómo se llaman? Los ahora me decían, reían y me decían, David, ¿qué nos vas a hacer? ¿Nos vas a quitar de aquí? Y yo entonces los miraba, 1, 2, 3. No, le decía, no te va a quitar. Al contrario, te va a dejar aquí. Mas tú debes saber, cuando te voy a mirar a los ojos, sos un que robó de Salónica de los judíos, ahora que estás riendo. Y no dices nada, no dices que es nuestro. No dices nada, puedes imaginar. Creo que después, unos 2, 3 años, yo digo una cosa, no es que tomé una, pues tomé tomé una satisfacción, mas es que no es que tomé ni venganza ni nada, es que, y los decía, que yo vos liberé de esto que hiciste. Tú tomates y tienes saliendo de ti esto. Yo ahora que vamos a estar de acuerdo, que vas a dar atrás esto que tomates o vas a pagar, te liberé de esto que hiciste. Entonces, yo digo siempre, esto que estoy haciendo, esto que hice, no es contra ninguno, es esto que es justo. Yo no estoy literatura para escribir libros. Yo veo qué mal nos hicieron y que quiero estar allá. Con grandes cosas sus chicas. Por ejemplo, 27 de enero es el día del Holocausto. Lo hace así aquí y en Grecia. Ahora vienen presidentes. Ninguno quería saber hacer un día 27 de enero para hablar del Holocausto, ¿sabes? El problema, no, creo que no es solo en Grecia, es y en España. ¿Qué diferencia hace la 27 de enero? Con esta data empezaron a hablar. ¿Qué pasó el Holocausto? Nosotros decimos, 97% de los judíos de Salónica se murieron. Más historias. Hay esto que topó León. Hay millones de historias de todos que se perdieron. Esto es la diferencia cuando se hizo esta data. De que de esta data se empezó a hablar lo que pasó a los judíos, no solo a Salónica, a toda la Europa. Y yo percurrí a convencer los griegos, los ministros, el primer ministro, que la Grecia debe estar, debe tener, y la Grecia esta data. No es que fácil, yo demando, hablo con el presidente, me dice, David, ok, es difícil, va, cuando uno tiene aliento de él lo que es justo o no es justo, creo al final y los negros se hacen buenos y entienden lo que digo yo. Y así tenemos y la data de conmemoración y se habla ahora en las escuelas, en los chicos, a los más grandes. ¿Qué pasó? El Holocausto no era escrito. ¿Qué hablamos para el sefardí
cuando no son judíos, no existen judíos. Somos 10. Debemos estar 300,000, 400, medio millón. A mí me demandan a la calle unos, Ancina, David, ¿cuántos judíos son en Salónica? Le digo, ¿tú qué piensas? Me dice, medio millón. Le digo, sí, somos 5,000 en toda la Grecia, más hacemos una bruida grande y se ve que somos medio millón. Entonces, debemos, para poder caminar y para poder hablar, debemos tener las leyes que dan la fuerza de hablar. Y esto es mi deber. Hay cosas chicas y hay cosas grandes. Un día antes, ¿cuántos meses? Siempre me voy a la marcha que hay 28 de octubre, que todos marchan y los chicos, el Día Nacional, marchan los chicos de la escuela. Tenemos una escuela muy, muy hermosa, la tenemos, es una de las más mayores. Escuela judía que ahora tiene un nombre de Nisim, que dio una grande suma de moneda, ¿cómo se dice? De dinero. ¿De qué la escuela hebrea no está en la marcha? Me hizo loco. El día después me estoy al ministro. Digo, dime, ¿de qué la escuela mía no está marchando como las otras? David, bueno. Digo, esto no es justo, lo debes trocar inmediatamente, dar orden al ministerio que todas las escuelas judías pueden marchar. Y se hizo. Y yo demando los parientes. ¿De qué ellos no sabían? La escuela, difícil caminar. Bueno, le digo al padre, al madre, ¿cómo viste que tu hijo estaba marchando? Eran orgullosos. Demando a los chicos. Quiero decir que no es solo el dinero, no es solo, es que debemos, yo como presidente, trocar esto que los judíos eran, que eran con la cabeza abajo, espantados. No hay más espantado. Tú sos judío, puedes hablar como todos. No es fácil, tú no puedes entender, no se hace de un momento al otro, de que todos esperan a ver qué se va a pasar contigo. Puede ser que te metan en prisión, escapas a hablar. Mas no, ahora todos ven, y si son judíos, mejor. Había chicos que me decían, era soldado, y quería tomar para, ahora que tenemos las fiestas, le digo, tenemos escrito letra al ministerio, tú puedes ir y tomas permiso de no estar a la armada. Sí, me dice, me debo demandar. Demanda, le digo. Sí, me debo decir que soy judío. ¿Aló? ¿De qué no sos judío? Sí, los otros no lo saben. Quiero decir de nuevo, y escapo este parágrafo, que para mí y esto que tiene adentro cada uno, lo debemos dar fuerza. A mí me decían cuando era chico, vosotros los judíos, ¿qué hiciste en la guerra? Estabas como chips, morenos, moriecos. Bueno, creo que es. Ok. Y yo,
podía decir? Digo, ¿qué podía hacer una familia cuando tiene el hijo, la hija, el padre, el nono, el abuelo, la abuela? Podía dejar todos y partir. Por esto se murieron todos, de que el uno estaba con el otro. No se crearon mucho. Un día me viene una letra. ¿Tenemos tiempo? Te veo anguas. No, luego vamos a dar la palabra. Sí, vamos a hablar la palabra. Ahora pueden hablar más. Tú ya nos has puesto- Bueno, con esto termino yo, de que no quería decir bla, 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 bla. Entonces, un día me escribe el hijo de un coronel Frisis. Coronel Frisis, que era el primo oficiario que se mató en Albania. En Albania era que comenzó la guerra con los alemanes. Mis primas eran venidos los italianos. Era el primo. Hice una celebración, una conmemoración, que todos primos, ministros de afuera. Y allá, ¿qué se hizo? Los judíos estaban en la frontera, percentualmente más muchos de todos. En Albania eran 10.700 soldados y se murieron 7.000 y los otros eran feridos, y estos feridos los tomaron los alemanes y los metieron al forno. Y la Grecia no hizo nada. Esto lo digo. Y aquí termino. De este momento que hizo esto, ninguno no me dijo más que los judíos no tienen, no quiero decir la... Muchísimas gracias, David. Creo que tendríamos tiempo a lo mejor para dos preguntitas muy breves, si alguien quiere comentar algo. ¿Le acerco este? Sí, me permito comentar porque yo soy historiadora y trabajo sobre las relaciones entre el mundo sefardí y España. Y yo visité Salónica hace algunos años y me ha llamado mucho la atención e incluso me ha chocado que en el museo no hubiera ninguna inscripción en judeo-español, que es el mayor legado que hay de esa cultura, ¿no? Antiguamente que se llamaban español nuestro, ¿no? Entonces lo hablé después también en un congreso en París que se organizó incluso con el Centro Sefarad, con la directora, y me prometió que se iba a hacer. Entonces yo quería saber si definitivamente hay una inscripción en lengua judío-española en el Museo de Judío de Salónica. Ya, seguramente. Mira, no es solo al museo, yo estoy metiendo a cada punto que hay cosa de judíos sefardíes. Lo escribo francés, como dice León, la lengua era francés, pero en la casa se hablaba lo sefardí, lo ladino. Entonces meto inglés, francés, español, ladino, alemán, no. En griego. Esto hago. De cuando me hice presidente, a cada punto, a cada calle, donde había una historia judía, yo meto una placa de mármol, escribo en 3, 4 lenguas, ¿qué es aquí? Y entonces ya existe. Gracias. Gracias. Mi pregunta es si en ese momento de la Segunda Guerra Mundial tan difícil con el Holocausto de los nazis, ¿en algún momento se valoró la posibilidad de ver a lo que era, bueno, una España franquista aliada, pero al fin y al cabo refugio más o menos seguro, de volver? ¿Hubo algún diplomático español que incluso concedió la nacionalidad española para salvar a judíos? ¿Se miró un poco hacia atrás en ese sentido? Hacia que quizá en España
puede haber algún tipo de seguridad mayor a la que evidentemente había en Grecia. Aquí, más seguridad. Sí, sí, en la Segunda Guerra Mundial. Sorry. Hay unos cuantos años y la España ha escrito un libro por el radicales que salvó a judíos y estaba presidente del Central Board y lo vio piso. Hice una grande al Music Hall de Atenas y vino la nieta el radicales, la mujer, hice una conmemoración, una mesial. Mira, ahora hacemos Europa, todo no es la Grecia sola, la España sola, pero es verdad que con la España, que tenemos tanto nosotros, no veo de la parte de la España, por ejemplo, un ministro que viene en Salónico, da importancia a la comunidad pequeña. Yo digo, un ministro, un primo ministro que viene, le digo, la fuerza nuestra es la fuerza que tomemos del respeto que tienes vosotros de la comunidad. Si uno viene, chao, viene Salónico y ministro de parte. Si no viene a meter dos flores, ahora estaba en Salónico, era el Chancellor, Vice Chancellor of Germany and a minister. They said to me, David, queremos venir a meter dos flores. Esto es, el mundo ve. Esto queremos ir de España. Están viniendo, están hablando, ok, hace un gesto. A mí me dieron la decoración de Isabela, la católica, ¿cómo se llama? No el rey, el embajador. Me decía, David, ¿sabes? Es el más grande honor que podemos hacer. La católica eliminó a todos. Y tú estás tomando esto. Mire, las cosas están trocando. La católica, ok, yo ahora tengo la decoración y tengo el pasaporte. Me siento español, como dice mi abuelo. Pues, sobrino. Cuando vengo en España, es verdad que no me siento un extranjero, pero hay uno para ir. Y esto, piensa esto que va a decir. Hay un joke. Uno loco, que pensaba que es calabochi, es corn. Ahora se metió adentro para hacerlo bueno. Un día le dicen, ok, pasa de la comunidad. Y lo demandan, ¿tú sos calabochi, corn? Dicen, no, yo no soy calabochi. Sos libre de partir. Se va, gracias, abre la puerta y se torna y demanda, señores, yo sé que no soy corn, los pollos lo saben. Y lo metieron al dentro de nuevo. Quiero decir. Yo quería solamente decir que durante la guerra el cónsul español en Grecia, en Atenas, podía ayudar a los judíos sefardíes con el pasaporte español, porque la mayoría tenía el pasaporte griego, no tenían todos pasaporte español. Entonces no podía ayudar muchos, solamente un pequeño partido de la población, que ellos de Bergen-Belsen pasaron a España un poco, después Marruecos, después Palestina, había un gran Pero sí hubo entonces algún tipo de apoyo institucional. Sí, había, pero solamente de ellos que tenían el pasaporte español.
Sí, no podían quedar después de Marruecos, después fue un gran viaje también, no fue tan fácil. Yo creo que tenemos que terminar, perdona. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.